Bien, pongamos de subtítulo cortocircuito, ¿sí? Ok, ok. ¿Qué tengo para presentarlo acá? Ahora sí, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, sí. Bien, pongamos de subtítulo cortocircuito. El estudio del cortocircuito es muy importante porque, ahora dame un cachito, estoy con un poco de... Que les decía, el estudio de cortocircuito es muy importante porque este estudio lo que nos da a nosotros es la posibilidad de determinar qué tipo de protecciones va a tener nuestra instalación, ¿sí? Nosotros en este curso no vamos a hacer un curso especializado de cortocircuito, que hay una especialización en la ingeniería eléctrica, es más, hay másteres en protecciones. Lo que nosotros vamos a hacer es una pequeña descripción y el uso de una curva para calcular la capacidad de cortocircuito de los elementos que tenemos que instalar en el punto en el que nosotros querramos tener nuestro tablerito de protección, ¿sí? Pero antes que eso, vamos a hablar un poquito sobre qué es el cortocircuito. El cortocircuito básicamente es la disminución parcial o total de la aislación entre dos puntos que tienen diferente potencial eléctrico, ¿sí? Si yo tengo dos pedazos de conductor conectados a la toma y los dos polos de los dos conductores los, uno, es decir, estoy sacando totalmente la aislación, que puede ser el aire, el plástico, lo que sea, ¿qué va a pasar? Va a haber un cortocircuito. ¿Y cómo se va a expresar? En una gran chispa, así, un fogonazo. Pero ¿qué es el fogonazo? Justamente es la irrupción intempestiva de una gran cantidad de corriente, que se expresa de esa manera, haciendo un gran descalabro, ¿sí? Ahora, este hecho, el cortocircuito, tiene efectos de dos tipos en las instalaciones. Son los efectos térmicos y los efectos electrodinámicos. ¿Cuáles son los efectos térmicos? Es que se quema la aislación, ¿sí? Se quema la aislación de los elementos que están a diferente potencial. ¿Y por qué se quema la aislación que están recubriendo los dos elementos que entraron en cortocircuito? Porque la elevación de la temperatura es tan rápida que esa aislación no tiene el tiempo suficiente como para disipar esa energía, ese calor y poderlo liberar. Por tanto, lo que le queda es quemarse, ¿sí? Se quema y, bueno, pasa el cortocircuito. Y por otro lado está el tema de los efectos electrodinámicos. Sabemos que cuando tenemos
A ver, vamos a ver si lo puedo dibujar, a ver si me puedo. Un conductor. Sí, este es mi conductor. Y por él circula una determinada corriente I. ¿Eh? Sabemos que cuando hay una circulación de corriente por un conductor, esa circulación de corriente lo que produce es la generación de campos magnéticos, ¿no? Y está dado por la regla del tirabuzón de la mano derecha. Es decir, si mi conductor, el que yo acabo de dibujar, está hacia mi derecha, los campos magnéticos van a ser de este tipo, ¿no? Así. ¿Ah? Con este sentido. Así está perfecto. Así van a ser los campos magnéticos de este conductor. Y si este conductor, tenemos otro acá al lado, ¿sí? La corriente de circulación va a estar en el otro sentido porque va y viene y también va a tener campos magnéticos en el otro sentido, ¿no? Es decir, va a tener campos magnéticos así. Se generan campos magnéticos. Como la corriente es chica o es nominal, esos campos magnéticos no hacen, aunque esto va a tener un norte y un sur, y esto tendrá un norte y un sur. O sea, norte y norte se van a repeler, ¿sí? Se van a repeler. Pero como la corriente es chica, esa fuerza de atracción que pueden ejercer esos polos magnéticos son débiles ante la resistencia del propio conductor. Pero ¿qué pasa si la corriente I crece? ¿Sí? Crece, es gigante. Por tanto, B, es decir, B, o el flujo magnético también va a crecer. Y el flujo magnético es proporcional directamente a la fuerza, todavía, sí, como ustedes ya vimos, ¿no? O sea, tenemos que la fuerza magnetomotriz es flujo por la reluctancia, ¿no? Es decir, esto es NI, flujo por la reluctancia. Pero aparte hay un efecto que es importante, ¿sí? Que lo vamos a ver cuando veamos máquinas, que dice que la fuerza ¿ah? Esta definición, esto es en Newton, se refiere, se refiere a la fuerza que se genera en un elemento por el cual está circulando corriente debido a la generación de los campos magnéticos. Esta fuerza es la que se utiliza para mover los motores, ¿sí? Es decir, hay circulación de corriente en las bobinas de los motores, se genera esta fuerza y esta fuerza genera el par para que el rotor interno de los motores se mueva. Lo vamos a ver después. Bueno, esta fuerza es la que se genera acá, ¿sí? De atracción y de repulsión de los campos magnéticos. Y cuando la corriente es muy grande, ¿qué va a pasar? La fuerza, en este caso, será una fuerza de repulsión para un lado y para otro lado. Por tanto, esto es, al ser gigante esta fuerza, hay un efecto electromecánico bastante considerable que lo que puede causar es, en el caso de un cortocircuito, en un transformador, por ejemplo, es el movimiento de las bobinas y obviamente la posibilidad de que se puedan romper o dañar, ¿sí? Por tanto, el cortocircuito tiene los efectos térmicos y los efectos electromecánicos debido justamente a los fenómenos de la gran circulación de corriente de cortocircuito. ¿Cómo se puede proteger? Bueno, se protege principalmente por fusibles o por interruptores, ¿sí? El fusible es un elemento, lo vamos a ver cuando veamos un poquito más, con más detenimiento, protecciones. El fusible es un elemento que ante la presencia de una gran corriente, lo que hace el fusible es cortarse.
se corta y aísla la zona del cortocircuito para que no siga existiendo esa falta de aislación. Y el interruptor lo que hace es, su mecanismo siente esa gran corriente de cortocircuito y ese mecanismo, que es un relé principalmente, indica o da la orden para que el mecanismo propio, que es lo que les acabo de decir hace un momento, que el resorte, ¿sí?, del interruptor, libere su energía para abrir los contactos del mismo, del interruptor. De esa manera se libera la zona que está afectada por cortocircuito. Esas son las dos maneras de poder proteger contra cortocircuito. Y eso funciona en todo lado, funciona en baja, en media y en alta tensión, funciona de esa manera, ¿sí? Las protecciones de cortocircuito son fusibles en baja y en media tensión, y son interruptores en baja, en media y en alta tensión, ¿eh? En alta tensión no hay fusibles, ¿sí? No hay fusibles. Hace un momento dijimos que si yo tengo hasta un mega puedo agarrar de consumo con 13.200 o 33.000 fusibles, ¿sí? Pero si paso esa potencia, ya tengo que tener interruptores. Y hablando de potencia, en alta tensión se habla de mucha más potencia, ¿sí? No se habla de esas potencias chiquitas. Por tanto, en alta tensión no hay fusibles. Hay fusibles hasta en media tensión, inclusive 33.000 kilovoltios. Bien, esos son los dos elementos de protección del cortocircuito. Para nosotros, el cálculo del cortocircuito es también un tema muy delicado. Lo que se trata en realidad es, si yo tengo un punto donde tengo que calcular en una determinada red, que tengo una generación, ¿sí? La generación irá a una barra. De esta barra irá, qué sé yo, 2 transformadores elevadores, todos con sus protecciones, obviamente, ¿no? Que no las estoy dibujando, obviamente. De esta elevadores hay líneas de transmisión largas, ¿sí? Después tenemos transformadores reductores que nos llevan a su vez a barras de donde salen otras líneas que van a otros transformadores, y así sucesivamente. La red de distribución es gigante, ¿no? La red de transmisión y distribución es gigante a lo largo. Perdón, esto está mal. ¿Sí? Entonces yo quiero calcular, pongamos acá, qué seccionamiento o protección tengo que poner acá, ¿sí? Ese es el objetivo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué características tiene que cumplir este elemento? Bueno, lo que yo tengo que hacer es calcular toda la impedancia desde acá hasta este punto. En función de esa impedancia y por la ley de Ohm, y calculo la corriente la capacidad de corriente de este elemento para la ruptura de un cortocircuito, ¿sí? Gracias a toda esta impedancia. Por tanto, ¿qué va a pasar? Cuanto más cerca esté de un punto de subestación o generación, la corriente de cortocircuito va a ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque la impedancia baja, ¿sí? Acá hay una buena cantidad de impedancia, y si yo quiero calcular la protección acá, si este es Z1 y este es Z2, Z1 es mucho más grande a Z2. Por tanto, la corriente de cortocircuito en 1 está 1, y esta corriente de cortocircuito 2, corriente de cortocircuito 1. ¿Sí? Por tanto, la corriente de cortocircuito 1 es menor a la corriente de cortocircuito 2. ¿tá? Es con esta simple relación que la ley de Ohm es cómo se consideran las protecciones y el cálculo de las corrientes de cortocircuito y las potencias de cortocircuitos. Y ese es el razonamiento lógico. Por tanto, y así se calculan las protecciones. Obviamente, repito, esto es un estudio mucho más
detenido, más definido, con muchas más formulitas y demás, más cálculo, no lo que les estoy diciendo yo, que es un cuentito, ¿sí? Pero en la realidad es así, ¿tá? Para nosotros lo que vamos a hacer, para lo que nos sirve normalmente es calcular, en caso de que querramos cerciorarnos que las protecciones, por ejemplo, en un tablero de baja tensión de una industria, tengan las características que mínimas necesarias para que me garanticen la apertura ante el cortocircuito, tengo que calcular esa capacidad de ruptura, ¿sí? Del equipo para verlas. Y para eso se utiliza principalmente una forma, ¿dónde la tengo yo? Aguarden un cachito. Voy a ver si la tengo por acá para compartirla. A ver, permítanme cortocircuito. ¿Dónde está esto? Tendría que haberlo preparado y no lo preparé. Protecciones, media tensión. No sé si es esto. A ver. Acá, este. Voy a tener que mostrarles esto, a ver si puedo presentar, ¿sí? Permítanme. Voy a irme nuevamente acá. Bien. ¿Ven eso? ¿Ven esa curva? Sí. ¿Sí? ¿La pueden ver? Bien. Esta es la forma gráfica de poder calcular la corriente de cortocircuito esperada en una instalación en un determinado punto, ¿sí? La curva está en el eje de las X, dice valor óhmico de la línea, y en el eje de las Y dice los kiloamperes de cortocircuito esperado, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, yo tengo acá un calculito, ¿cómo puedo hacer para presentarlo? Vamos a hacer primero. Vean esto, si ustedes le pueden sacar una foto, yo se los voy a subir, igual se los voy a dar para que lo tengan. Si le pueden sacar una foto ahora para tenerlo presente, y si no, hacemos el cálculo primero y vemos, ahí yo lo tengo dibujado, inclusive si en rojo abajo tengo el ejemplo que tengo que hacer, ¿sí? Les voy a dictar primero el ejercicio, y en función de eso hacemos el cálculo de la corriente de cortocircuito esperada. ¿Les parece? El ejemplo del ejercicio dice, en una red alimentada con 380/200 voltios, les estoy dictando, ¿sí? En una red alimentada con 380/220 voltios, desde un transformador de 250 kVA, De un trafo. de un trafo de 250 kVA, con un conductor de 3 por 95/50 milímetros cuadrados, aluminio acero, 3 por, mira. 3 por 95/50 milímetros cuadrados, aluminio acero, AL-AC, y de 25 metros de longitud, se pide calcular el poder de corte. Se pide calcular el poder de corte del interruptor automático
del tablero principal de la instalación. Bien, ahora voy a ir al pizarrón nuevamente, después vuelvo con esta. ¿Cómo tengo que hacer esto acá? Ahí. ¿Se ve o no? No se ve, ¿no? ¿Están viendo? ¿Qué están viendo ahora? El pizarrón. Al pizarrón, perfecto, muy bien. Están viendo el pizarrón. Bueno, entonces lo que voy a hacer es dibujar lo que acabo de decirles, ¿sí? Y lo voy a volver a repetir. En una red alimentada con 380-220, desde un trafo de 250 kVA, bien, acá está el trafo, ¿sí? 250 kVA. Y este es mi tablero distribución general, ¿sí? ¿Ah? Estos son 25 metros de 3 por, ¿qué dijimos? 95. 35 metros. 35 dije, no, 25 metros. ¿25? Sí. Bueno, igual con 35, 25, 50, lo que sea, sí. Yo lo calculé para que mostrarles y que les quede ahí en el gráfico que les mandé, está marcado justo el valor para que ustedes cuando lo vean nuevamente sepan de dónde va ese valorcito, sí, por eso lo calculé con 25 metros. Se puede hacer con 35, con 50, lo que sea, no hay problema, ¿sí? Pero vamos a hacerlo para que cuando tengan ustedes el gráfico y puedan ver en rojo cómo es el proceso de determinación del poder de corte, lo puedan entender enseguida. Bien, vamos a hacer 25 metros de 3 por 95 barra 50 milímetros cuadrados. Es el famoso lápiz que hay en todas las calles. Esto es 250 y acá tenemos 13,2 barra 0,380 0,220. ¿Listo? Así es como se determina, se identifica. Bien, voy a leer nuevamente. En una red alimentada con 380/220 voltios desde un trafo de 250 kVA con un conductor de 3 por 95/50 milímetros cuadrados aluminio, acero y de 25 metros de longitud, se pide calcular el poder de corte del interruptor automático del tablero principal. Es decir, este tablero va a tener esto, ¿no? Va a llegar ahí. Este va a ser el interruptor principal y después va a tener varios. Se pide determinar si este interruptor, qué poder de corte tiene que tener este interruptor, ¿sí? Bien, ¿y cómo se calcula esto? Echando mano del gráfico que tenemos. Lo primero que tenemos que determinar es la resistencia, lo que les había dicho en un principio, la impedancia de la línea, ¿sí? Desde un punto a otro punto. No vamos a irnos hasta allá, hasta la subestación, no, porque no podemos. Vamos a hacer desde el tablero, la impedancia del tablero, hasta el transformador, ¿sí? Y con eso entramos a la curva esta. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Por tanto, tenemos que calcular la resistencia del conductor. Y la resistencia se calcula de esta manera, ρ L sobre S. ¿Se acuerdan? Donde ρ con ρ es igual a 0,028 para el aluminio, ¿no? Aluminio. Ρ tiene que ser ohm, milímetros cuadrados sobre metro. Esas son las unidades del ρ, ¿sí? Para el aluminio. Y para el cobre saben que es 0,0175. Bien, tenemos ese ρ. La longitud la tengo, son 25 metros y la sección son 95 milímetros cuadrados. Pero esto es trifásico, así que ahora vamos a ver cómo hacemos, ¿sí? Entonces, calculamos la resistencia, es igual a 0,028
por la longitud 25 por 95 la sección, y esto me va a dar un valor de 7.3 por 10 a la menos 3 ohm. ¿Listo? Esa es la resistencia. Esta es la resistencia en corriente continua. Podría afectarla con el valor de 1,02, que es la corriente alterna, pero vamos a dejar así, no hay no, mucho no va a variar. Sistema, si es trifásico para red trifásica, la resistencia trifásica es igual a raíz de 3, la resistencia monofásica. Entonces esto es igual a raíz de 3 por 7.3 por 10 a la menos 3. Por tanto, la resistencia trifásica, que es la que yo tengo que utilizar, es igual a 0.0127 ohm. ¿Listo? Una vez que yo calcule, vean cómo se calcula, es sencillo, ¿sí? Quiero saber poder de corte. Hay otra cosa que tenemos que saber. Poder de corte ya viene en el equipo, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo es cerciorar que no vaya a ser que compre este equipo que tenga un menor poder de corte del que yo voy a calcular. Si es así, cuando haya un cortocircuito se va a incendiar, ¿sí? Se va a quemar. No sé si abrirá o no, porque se puede fundir y no puede abrir y el incendio va a ser mucho mayor. La idea es que el equipo, este interruptor, tenga un poder de corte mucho mayor del que yo voy a calcular por este procedimiento que estoy haciendo. Bien, una vez que tengo la resistencia, que es 0.0127, con esto voy a ir, ya la tengo dibujada, ¿sí? Por eso este ejemplo. Ahora voy a ir acá. Esto estamos acá, ¿no? Esto, ¿cómo era? Dejar de compartir. Compartir ahora una ventana. Compartir ahora. Esto. ¿Ven ahora la curva? Sí, Sí, ¿me están viendo? Muy bien, perfecto. Ahora la voy a agrandar, ¿sí? Con esto, listo. Miren que ahí están los 0,0127 que acabo de calcular. Con ese valor, que es el valor de la resistencia en ohm trifásicos, yo subo en una recta vertical hacia interceptar la curva que dice transformador de 250 kVA. Cuando la corto, hago la horizontal hacia la escala de los kiloamperes de cortocircuito de la otra, del eje Y. ¿Se ve? Está en rojo. ¿Y qué llego? Llego a 6.000 y algo, ¿sí? Por tanto, ¿qué tengo que decir acá? Que según gráfico, entonces yo escribo, se ve, ¿no? ¿Ven lo que acabo de ver, de hacer? sí, sí. Sí, bien. Una vez que tengo eso, entonces, según gráfico, la corriente de cortocircuito es de 6.000 amperes, ¿sí? Por tanto, cualquier cortocircuito que se produzca aguas abajo del tablero de distribución general será de menor valor de esa corriente. Ese es el valor de corriente de cortocircuito esperado en el tablero de distribución general de esta pequeña instalación, ¿sí? Mi protección tiene que tener un poder de corte mayor a los 6. Normalmente vienen de 2, de 7 o de 10 kiloamperes las térmicas, ¿sí? Si no es más. Los fusibles vienen de 50 kilos, de 100 kilos, de 120 kilos vienen. Así que tienen un poder de corte impresionante. Abren simplemente con cortocircuito, pero no se van a quemar, no se van a incendiar. ¿Sí? Ese es el objetivo de hacer este tipo de cálculo. No vaya a ser que si yo calculo esto y la térmica me den con un poder de corte de 3 kiloamperes, ahí sí estoy mal, ¿sí? Yo necesito como mínimo 6 kiloamperes de poder de corte. De ahí para arriba tiene que ser mi poder de corte. Y aparte sé otra cosa, ¿sí? Que todos los cortocircuitos que sucedan aguas abajo, es decir, en las otras térmicas, van a ser con una corriente menor a los 6 kiloamperes del interruptor principal. ¿Listo? Es decir, entonces yo puedo concluir de acá
Si quieren les dicto para que lo pongan debajo del ejercicio. Yo esto se los voy a pasar ahora. Según el gráfico, les estoy dictando, la corriente de cortocircuito esperada en el tablero de distribución general es de 6.000 amperes. Punto seguido. Cualquier cortocircuito que se produzca aguas abajo del TDG, del tablero de distribución general, será de menor valor de corriente, será de menor valor de corriente. Punto. ¿Qué más tengo el cortocircuito? Acá tengo el tablero, no, nada más. ¿Será de menor? Valor de corriente. ¿Listo, muchachitos? De cortocircuito no tengo nada más. La semana que viene vamos a hacer tengo que dar las notas, ¿no? La semana que viene vamos a hacer un poco de analizar lo que es cómo se puede entender una factura, por lo menos en la parte técnica. Vamos a ver lo que son curvas de carga, algunas definiciones de potencia y energía. Tenemos clases nosotros, a ver, tenemos clases hoy 5, tenemos 2 clases más, ¿sí? El 12 y el 19. No creo que hagamos parcial porque no vamos a llegar, así que no sé si vamos a hacer el segundo parcial, iremos directamente, haremos 3 parciales nosotros y lo estaremos haciendo ni bien volvamos a retomar clases el año que viene, ¿está? Así que vamos a tener la clase que viene 12 y la última clase el 19 y con eso terminamos hasta reencontrarnos, yo creo que en forma presencial el año que viene. Bien, las notas que yo tengo son las siguientes. ¿Sí? Chávez Rodrigo 4, Libolsini 4, Córdoba Daniel 7, Gullo Maximiliano 5, Bersini Emilio 4, Cruz Marcelo 4, Sánchez Pablo 4, Justiniano 7, Troncoso 8, Cordero Eric 6, Flores 3, González Rodrigo 3 y Cuella 7. Profe, le hago una consulta. Sí. Para promocionar, ¿cómo es el sistema? Para promocionar, tienen que tener en todos los parciales un máximo, una nota mayor de 6. Ah, buenísimo. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Hay final en esta materia? Sí, hay final. Sí, hay final también, ¿no? En realidad, a mí me gustaría que den final, ¿eh? Si No, quieren, preguntaba porque pensé que como teníamos una práctica que, o sea, consideraba la práctica como el final, una cosa así me habían dicho, pero no sé, es una pregunta nada más. No, nosotros vamos a dar final, sí, no vamos a hacer práctica nosotros, vamos a hacer final. Los que promocionarán, nosotros vamos a hacer final. ¿Listo? Ah, ¿no vamos a hacer la práctica esa del generador y el motor? No. Vamos a hacer la mejor final. parte no la vamos a perder. Nosotros vamos a hacer final. ¿Listo? Listo. Nos vemos la semana que viene. ¿Esto lo sube en modo? Sí, todo lo voy a subir al modo y las notas también las voy a subir al modo. Ok. Listo. Suerte. Profesor. Sí, decime. ¿Con cuánto considera que ha aprobado el parcial? Con 4 se aprueba el parcial. Ah, está bien. Sí. Ah, está bien. ¿Listo? Gracias. Dale. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Hasta luego.